Antes de que el águila descendiera por primera vez, el mundo entero ya temblaba. Mientras los hombres aprendían a usar el fuego para iluminar la noche, en el corazón del Cáucaso, una sentencia eterna se estaba preparando. Nada podía detener lo que Zeus había decidido. La llama regalada a la humanidad necesitaba un costo, un sacrificio que perdurara tanto como la historia misma. Y Prometeo, el titán que desafió a los dioses, estaba a un solo amanecer de descubrir cuál sería el verdadero precio de su osadía. Bienvenidos al canal Más Allá del Archivo. Episodio 4. El precio del fuego. Las primeras luces del amanecer teñían de rojo las montañas del Cáucaso, un lugar donde los vientos parecían hablar lenguas antiguas. Hermes avanzaba sin prisa, guiado por la orden divina que pesaba más que cualquier cadena. Cada roca, cada precipicio, parecía observarlo con una mezcla de temor y reverencia. El silencio era tan profundo que ni los pájaros se atrevían a cantar. Para el Olimpo, aquel paisaje sería el altar perfecto para un castigo eterno. Y mientras ascendía, la sombra del destino se alargaba sobre Prometeo, que aún no comprendía el alcance real de su condena. En el valle inferior, la tierra comenzó a vibrar como si un gigante invisible caminara bajo su superficie. Los árboles se inclinaban, las hojas temblaban y el aire se llenaba de una electricidad incansable. Era el preludio de algo que pertenecía a otro plano, el anuncio de una voluntad divina que estaba a punto de manifestarse. El paisaje, normalmente pacífico, se transformó en un escenario de tensión sagrada, como si el Cáucaso supiera que sería testigo de un castigo imposible de borrar. El mundo natural contenía el aliento, esperando el golpe del destino. Prometeo observaba el horizonte con la serenidad de quien ha aceptado su destino, pero no ha renunciado a su causa. Sus manos, aún libres, palpaban la roca fría, mientras analizaba cada detalle del mundo al que había dado fuego. Pensaba en los hombres aprendiendo a construir, a cocinar, a protegerse de la oscuridad. Sabía que Zeus nunca le perdonaría haber roto el equilibrio, pero aún así, en su interior no había arrepentimiento, solo una profunda convicción de que la luz siempre vale más que la obediencia. Y ese pensamiento sería su único refugio durante los milenios de tormento que se acercaban. En lo alto del Olimpo, Zeus levantó su cetro, y el cielo respondió con un trueno que resonó a través de toda la península helénica. Esa señal bastó para que el resto de los dioses comprendiera que el momento había llegado. No habría compasión ni indulgencia. El castigo no debía ser rápido, sino ejemplar. Un mensaje para todos los que alguna vez pensaran en desafiar el dominio del cielo. Los rayos se arremolinaron alrededor de la figura del rey de los dioses, formando un círculo de luz que anunciaba que su voluntad estaba escrita y sería cumplida sin demora. Hermes llegó finalmente a la cima donde Prometeo esperaba. Sin una palabra, extendió su mano y las cadenas celestiales se materializaron entre el aire y la luz. No eran de metal, estaban hechas de esencia divina, imposibles de romper o desgastar. Cuando tocaron la piel del titán, un brillo azul se encendió como una marca eterna. El sonido de esas cadenas no fue metálico, sino un eco profundo que viajaba por las montañas. Así comenzó el ritual que uniría al titán con la roca por 1000 generaciones, mientras la humanidad seguía avanzando
gracias al fuego que él les entregó. Cuando Hermes colocó la última cadena, la roca respondió con un temblor profundo. Una energía antigua despertó en el corazón de la montaña, como si reconociera que estaba recibiendo a un prisionero que debía sostener por toda la eternidad. Las grietas se iluminaron con un resplandor pálido, y un frío súbito recorrió todo el precipicio. Prometeo sintió como la piedra se unía a su piel, casi como si lo devorara. No había marcha atrás. Su castigo se había fusionado con la esencia misma del mundo, convirtiéndose en una cicatriz geológica que jamás desaparecería. El sol ascendió lentamente, proyectando una luz dura sobre la figura encadenada. Los minutos se hicieron eternos mientras el titán se acostumbraba a la inmovilidad. El viento lo golpeaba sin descanso, y la soledad se convertía en un peso tan real como las cadenas. A lo lejos podía escuchar los murmullos del mundo humano, risas, martillos, fuego. Todo aquello que él había impulsado seguía viviendo sin saber el precio que él pagaba. El silencio del Cáucaso se volvió una tortura psicológica, recordándole que su sacrificio era invisible para aquellos a quienes había salvado. A media mañana, una sombra cruzó el cielo con un movimiento lento y pesado. No era un ave cualquiera, sino una criatura formada por la voluntad de Zeus. Un águila inmensa, de plumas oscuras y ojos ardientes. Sus alas producían un sonido metálico al batir el aire, como si estuvieran hechas de hierro divino. Descendió en círculos, marcando su territorio, alrededor del titán Prometeo. Levantó la mirada y supo que su tormento físico estaba por comenzar. Aquel ser no venía a observarlo, venía a devorarlo una y otra vez, sin fin. Con un grito que resonó en todo el Cáucaso, el águila descendió como una flecha divina. Su fuerza era incomparable, su velocidad inhumana. Prometeo sintió el impacto en su pecho, antes incluso de ver las garras acercarse. El dolor fue intenso, desgarrador, acompañado de una sensación profunda de pérdida. No solo devoraba su carne, sino su energía vital. El titán sabía que su inmortalidad era exactamente lo que hacía posible aquella tortura sin final. El águila comía, se saciaba y luego se alejaba, dejando el dolor suspendido en el aire. Horas después del ataque, una luz suave comenzó a brotar desde el interior del cuerpo de Prometeo. La carne se reconstruía lentamente, como si la naturaleza misma estuviera cosiendo una herida divina. Este proceso, aunque silencioso, era doloroso, pues cada fibra regenerada recordaba la inminencia del próximo ataque. El titán comprendió que esa era la esencia de su castigo: nunca morir, nunca sanar por completo, siempre renacer para sufrir de nuevo. La eternidad se volvió una prisión más terrible que cualquier cadena física. Cuando el sol se ocultaba, el frío se volvía insoportable. Prometeo observaba el cielo nocturno, donde miles de estrellas brillaban como los ojos de los dioses vigilantes. La oscuridad lo envolvía por completo, permitiendo que sus pensamientos se volvieran más intensos, más pesados. Recordaba su infancia entre titanes, las guerras contra los dioses y el momento exacto en que decidió entregar el fuego a los mortales. En esas horas silenciosas, el titán no sentía dolor físico, sino algo mucho peor: la duda persistente de si su sacrificio realmente valía la pena. En el Olimpo, los dioses miraban en silencio el tormento de Prometeo. Algunos, como Atenea, sentían un rastro de compasión,
pero ninguno se atrevía a desafiar la voluntad de Zeus. El castigo debía mantenerse. Las nubes rodeaban el palacio como un velo, reflejando destellos del sufrimiento que transcurría en el mundo mortal. Nadie hablaba, porque el silencio era la forma más clara de confirmar que la autoridad divina no debía cuestionarse. La eternidad del tormento se volvió un espectáculo helado, observado desde un trono donde la justicia se confundía con el miedo. Mientras la tortura se repetía día tras día, los humanos empezaron a notar cambios. Aunque no sabían la causa, sentían una extraña melancolía en el aire, como una vibración de dolor que atravesaba la tierra. Algunos ancianos decían que los vientos llevaban consigo el llanto de un ser inmortal. Sin quererlo, los hombres se volvieron más conscientes de su existencia, más reflexivos sobre el valor del conocimiento y el precio del progreso. Sin saberlo, el sacrificio de Prometeo se filtraba lentamente en su alma colectiva. Con el paso de las generaciones, ciertos espíritus humanos comenzaron a cuestionar el orden divino. No sabían de Prometeo ni de su castigo, pero sentían en su interior una fuerza que los impulsaba a desafiar lo establecido. Era como un eco heredado, un instinto de rebelión que surgía de la chispa del fuego que el titán había dado. Y aunque aún eran pocos, sus pensamientos sembrarían las semillas de futuros héroes, filósofos y líderes que cambiarían el rumbo del mundo. La llama del desafío no había muerto, solo estaba esperando. Los días se convirtieron en años y los años en siglos, pero para Prometeo el tiempo no tenía sentido. Cada amanecer traía el mismo ciclo de dolor y regeneración. Su cuerpo se había vuelto un archivo viviente del sufrimiento, pero su espíritu seguía firme. Era consciente de que su sacrificio, aunque invisible, alimentaba el avance de la humanidad. Esta idea se convirtió en su único ancla contra la locura. La eternidad era cruel, pero el titán la enfrentaba con una resistencia que ningún dios podía destruir. Un día, en lo más profundo de su tormento, Prometeo escuchó algo diferente. Un crujido extraño en la roca, un sonido que jamás había oído en toda su eternidad encadenada. No era el águila, ni el viento, ni la montaña. Era un paso, uno solo, pero firme. Una presencia que no pertenecía al Olimpo. Algo o alguien estaba acercándose al titán. Y cuando una sombra humana apareció en el borde del precipicio, el destino del mundo cambió para siempre.